Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Un retorno del audio, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a iniciar la clase de hormigón armado 1 y vamos a repasar la anterior clase que estábamos en clases de cemento, y como les decía, hay una infinidad de clases de cemento, entre las cuales una de las más comunes y las más generalizadas es el cemento Portland. Y en el cemento Portland podemos encontrar algunos tipos de cemento Portland, como ser el 1 de uso general, el 2 que se usa para moderada calor de hidratación, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. Esos son los 5 tipos de cemento que debería producir las fábricas de cemento, ¿no? Y no estar recurriendo a los aditivos para este tipo de darle alguna aplicación especial. Aquí les puedo mostrar un cuadro que está en el libro de Enrique Pasquel, donde se puede ver, tal vez debería ser ya con colores, se ve la diferencia entre un tipo de cemento Portland, ¿no?, en cuanto al desarrollo de su resistencia a los 28 días. Entonces, acá, si ustedes ven, por ejemplo, el cemento tipo 2 creo que es el que tiene mayor calor de hidratación. Entonces, verán ustedes que algunos tipos de este cemento Portland tienen resistencias, por ejemplo, a los 7 días, diferente variación. Algunos que están en el 40%, otros están en el 60%, otros ya están en el 80%. Este debe ser el tipo 3. Ratito. Ay. ¿Aló? ¿Aquí? Hola. Perdonen, disculpen. Entonces, mirando este cuadro, podemos ver que, como hemos visto, que algunos tienen un acelerador de fragua y otros un retardador de fragua. Entonces aquí pueden ver ustedes la diferencia. Desde luego que todos los cementos, a partir de los 28 días, o a los 28 días, tendría que llegar lógicamente al 100%. Otros ya antes, ¿no? Antes ya han llegado casi al 100%, ¿no? Por ejemplo, este ya está casi en el 100%, ¿no?, básicamente. Y también a partir de los 28 días, ¿no?, casi todos los cementos aumentan su resistencia. Y esta resistencia que ustedes están viendo acá ya es una especie de extra, un plus, algo que ya no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces ustedes están viendo que el cemento, más allá de los 28 días, sigue aumentando su resistencia, como están viendo acá. Pero esto ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Ese es un plus, un extra, una ganancia adicional, como quieran llamarla. Aquí un poco exagerado dice hasta los 180% este cemento que retarda su fraguado, ¿no? Es posible que tenga también estas ventajas, ¿no? Entonces, quería mostrarles esto que es muy importante, ¿no? Todos a los 28 días se puede considerar que
que tienen el 100% de resistencia, y de ahí ya no lo tomamos en cuenta más. Un ratito, por favor, ¿ya? Aló, siempre te he estado llamando, ahora estoy en clases, así que Marcelo, no te puedo atender, pero yo te llamo infinidad de veces. Tengo clases toda la tarde. Ya, escúchame, estoy en clases hasta las 7, por favor, después, ¿ya? Ya, Marcelo, gracias. Ya. Bien, otra vez. Entonces, quería mostrarse este cuadro para los cementos de diferentes tipos. ¿Hay alguna pregunta aquí, alguna curiosidad que quisiera hacer en base a este cuadro? También quisiera mostrar a los jóvenes que el cemento normal, digamos, el tipo 1, que bueno, debería estar en colorcitos, no sé si lo podemos pintar, a ver, el tipo 1, digamos, que sería el cemento normal, quizás sea este. Bueno, van a disculpar, pero simplemente quiero, esto debería estar con colorcitos, ¿no? Ya. Este es el cemento tipo 1, tipo normal, cemento de uso general, ¿no? Y este cemento, su característica es que a los 7 días ya llega al 70% de su resistencia, ¿no? En cambio los otros, bien, varía. Quiere decir que a los 7 días ya el hormigón ha llegado al 70% de su resistencia. Y eso es una gran cosa, ¿no? O sea, quiere decir que si tú sabes manejar bien, a los 7 días ya podías darle uso a este hormigón, ¿no? Lógicamente teniendo en cuenta que ha llegado al 70%. ¿Se imagina? Y a los 14 días ha pasado el 80%, está en el 85%, ¿no? Y a los 28 días está en el 100%. Ese es más o menos el desarrollo de un hormigón con cemento normal, ¿sí? Ahora los otros van a ver ustedes, si le ponemos colores, van a ver ustedes que puede variar, ¿no? Este, por ejemplo, que a los, este que es el tipo 3 debe ser, el tipo 3, ¿no? Que tiene retardador de fraguado, entonces tiene esta característica, ¿no? Eso es. Básicamente, podemos decir acá que el cemento tiene algunas características en el desarrollo de su hidratación, ¿no? Desarrollo de hidratación quiere decir todo este proceso, ¿no? Desde el momento en que se mezcla con agua, ¿no? Entonces, a los 7 días, a los 14 días, a los 20, sigue hidratándose el cemento, ¿no? Puede pasar por un fraguado inicial, fraguado, endurecido, etcétera, etcétera, pero sí, todo esto se llama un proceso de hidratación. Y el proceso de hidratación quiere decir que el cemento sigue actuando químicamente con el agua. Eso se llama hidratación. Bien, pero todavía no nos corresponde hablar de eso. Acá vamos a hablar ahora sobre otras clases de cemento que no son Portland, ¿no? Wow, ya me ha pasado. Perdón, mi lapicero no funciona. Bien, aquí vamos a poner entonces
tratar de ver qué es lo que está pasando. Tal vez debería escribir así, pero sin embargo necesitamos siempre escribir algo. Como les decía, hay una infinidad de cementos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los cementos. ¿Por qué no puedo escribir? Los cementos puzolánicos. No me obedece. ¿Qué está pasando? De pronto mi pizarra no está funcionando. Inge, y si lo cierra su pizarra y lo vuelve a abrir, hay veces sabe pasar eso. ¿Qué será? A ver, me va a esperar un ratito, ya, por favor. Ahora sí, creo. ¿No será que ya mi pizarra está arruinado? No obedece tampoco. Un enchufito tal vez está fallando o está fallando. Qué lástima. No está pudiendo dar. Va a disculpar. Voy a tener que escribir así y explicar un poco. Cementos puzolánicos.
siderúrgicos. Bien. En los cementos puzolánicos son aquellos cementos que se caracterizan porque tienen esta nomenclatura, pero no obedece para nada. Creo que tengo que despedirme de mi pizarra porque no me obedece. Ni así borra bien. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que improvisar. El cemento puzolánico tiene esta característica. ¿Ya? Bueno, aquí, para que no sea así, vamos a poner, es un número romano, 1P, ¿no? Y son cementos que ya no son Portland. Esto tiene que estar claro, porque dice que el cemento Portland solamente se acepta de que tenga materiales diferentes a las de Z del Portland, que no pase del 5%. ¿Ya? Eso es, o sea, en general el cemento Portland es aquel cemento que tiene esa composición química que hemos visto y que se le puede añadir, dice, algún otro material calcáreo tal vez, que es para que pueda mejorar, digamos, la calidad del cemento y el hormigón, pero no más de un 30% en peso. Entonces, en cambio, los cementos puzolánicos que nosotros usamos son más allá del 5%. Por ejemplo, los cementos puzolánicos que usamos más o menos varía, dice, entre el 15 y el 40%. Vamos a escribir aquí un poco, van a disculpar, pero esto tendría que ser entre el 15 y el 40%, ¿no? Así más o menos. Pero fíjense ustedes, cuando decimos que el cemento puzolánico tiene puzolana entre el 15 y el 40%, entonces aquí se genera pues los famosos IP30, los IP40, el IP50, ¿no? Obviamente, cuanto más puzolana le pones, va a tener estas características. Pues siempre les he explicado a los estudiantes por qué ponen aquí 1P30, 1P40, 50, porque quiere decir que lógicamente le ponen puzolana entre el 15 y el 40%, ¿no? Cuanto más puzolana le pones, esto variará tal vez al 40 y al 50. Esto quiere decir, jóvenes, que es el cemento Portland tipo 1, por eso en alguna parte dice Portland tipo 1, más puzolana, que pasa allá del 5%. Entonces ya son cementos puzolánicos, por eso dice aquí 1P, no es I, es 1P, y le ponen esta característica para saber más o menos qué cantidad de puzolana le han puesto.
Yo no les puedo decir aquí si esto es 15%, esto es 30% o es 40%, no sé. La verdad que no sé qué cantidad le ponen. Pero la diferencia es que este, por ejemplo, 1P30, quiere decir que pueden hacerse hormigones cuya resistencia puede llegar hasta los 30 megapascales, que equivale más o menos a 300 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir megapascales. No da, definitivamente no da. Esto es 40 megapascales y 50 megapascales. Estos son los famosos cementos puzolánicos que producen la mayoría de las fábricas en Bolivia. Ahora, esto equivale a que se puede obtener cementos hasta 300 kilos por centímetro cuadrado, esto hasta 400 y esto hasta 500. O sea, quiere decir que cuando más puzolana le pones, los cementos pueden adquirir, los hormigones pueden adquirir mayor resistencia. Lógicamente también son más caros, ¿no? Porque la puzolana es un material caro. La puzolana, que es, ya les he explicado, la puzolana es, originalmente era un material volcánico. Un material volcánico que normalmente eso existía hace muchos miles de años atrás. Y la puzolana es una especie de cemento que se ha formado por las erupciones volcánicas. ¿Sí? Entonces, de ahí es que ahora se produce la puzolana en forma artificial. Hay grandes fábricas que producen la puzolana en forma artificial. Y la puzolana, como es una especie de cemento, mezclándolo con el cemento Portland, han visto que puede ir mejorando la calidad del cemento en cuanto a su resistencia. Ahora bien, algo que les tengo que explicar y ustedes tienen que saber, ¿no? Normalmente, de acuerdo a la ley de los minerales, decían que los cementos del tipo 1, digamos Portland, tienen que costar, son precios normales que tienen que costar algún precio que en cierto momento el gobierno los estableció. Pero ahí decía, excepto cementos especiales, que podían tener otro precio. Eso era cuando, desde el 21060, el gobierno empezó a regular el precio de los minerales y entre ellos el cemento. Por eso es la razón es que las cementeras se portaron vivos y diremos, no haremos el cemento normal, haremos un cemento especial. Ahora, sabe Dios si le ponen esta cantidad, yo no sé, pero ellos le llaman así, ¿no? El 1P30, 1P40, 1P50, y han hecho subir el precio de lo establecido. Por decir algo, que el cemento tipo 1 costaba, no sé, 35 pesos, algo así. Ellos han cobrado hasta 60 bolivianos el cemento, hace unos 2, 3 años atrás. Pero cuando había una competencia, el cemento está bajando, ¿no? El precio. Pues es como el pan de batalla va a costar 40 centavos, pero si es un cemento o es un pan especial, depende cuánto puede costar, ¿no? Qué cantidad de queso le pone, etcétera. Como una masita que puede tener cualquier otro precio, ¿no? Entonces es así más o menos. El pan de batalla tú no puedes cobrarlo, está establecido el precio. Pero los otros panes especiales, no. Es igual con el cemento. Por eso es que los vivos, las cementeras vivísimas, han empezado a producir cementos especiales y han puesto el precio que han querido. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El 1P40 se produce, Biancha produce, el 1P50 creo que también, pero creo que es solamente por pedidos especiales, ¿no? Porque ya les digo, es cuestión de poner más puzolana, ¿eh? Más puzolana. Y es el clinker más la puzolana. Entonces la puzolana, entonces en el momento del mezclado con yeso, ellos pueden hacer estos cementos fácilmente a partir del clinker. O sea, la puzolana se compra aparte.
Hay que, aparte, es como el yeso, se trae de otro lado. Creo que inclusive la puzzolana es un material importado y por eso cuesta más caro, ¿no es cierto? Porque la puzzolana, no hay una fábrica de puzzolana aquí en Bolivia, que yo sepa. Tal vez podría yo ir a algún volcán, pero aquí tampoco no tenemos volcanes. Tendría que ir al lado de Chile, a la cordillera de los Andes. Por ahí me encuentro un volcancito y ahí puedo encontrar algo de puzzolana de alguna clase, alguna categoría, ¿no? En cambio, las puzzolanas fabricadas artificialmente ya tienen cierto padrón, cierto patente también, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Seguramente ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué las fábricas de cemento en Bolivia no producen solamente el cemento, el tipo 1 nomás? Sí. ¿Por qué no producen esto? Porque este cemento, creo que Tarija produce, o Potosí, solamente el 1. Porque este cemento en cierto tiempo estaba regulado el precio. ¿Ya? Por eso que no quieren producir esto, porque ese cemento lógicamente debería costar más barato que estos, porque es como el pan de batalla, digamos, un cemento normal, de uso general, debería costar 35 pesos, 36 pesos, etc. Entonces, prefieren hacer un cemento especial, así. Bien, no sé si no tienen más preguntas. Estos son los cementos que más estamos usando. Los cementos siderúrgicos, que se llaman así, vamos a poner acá una flechita. En cambio, esto voy a sacar, aquí voy a recordar, hacer lo siguiente. Vamos a recordar así. Los cementos siderúrgicos tienen esta característica. Son también parecidos, y aquí dice, bueno, no es con negro, quiero hacer con negro. Sería más o menos así. Uno S. Y aquí también le pueden poner seguramente 40, 50, depende de la fábrica, ¿no? Estos cementos con 1S son los famosos cementos siderúrgicos. También hay otra categoría que dice aquí 1SM. Mezclado quiere decir, ¿no? Este M es una mezcla, ¿no? Y aquí puede ser, no sé, 40, 50, lo que sea, ¿no? Este valor normalmente quiere decir que son cementos de alta resistencia. Aquí también hay, bueno, estos son los cementos de alta resistencia, ¿no? Que podrían tal vez llegar inclusive a más, ¿no? Puede ser, a ver, vamos a decir, quién sabe, así, vamos a decir, supongamos 60, ¿no? Estos cementos, pero que ustedes conozcan, también se usan, se producen en otros países. Y también nosotros deberíamos producir. Los cementos siderúrgicos son aquellos cementos a base del clinker, ¿no? Que se han mezclado con este material que se llama escoria de los altos hornos de siderurgia. Podríamos escribir acá, pero lamentablemente ustedes no puedo escribir, ¿no? Este S quiere decir siderurgia, y son aquellos también materiales que salen de la escoria de una fundición de siderurgia. ¿Qué es la siderurgia? Ustedes conocen, son las grandes ingenios que producen el acero. El acero, la siderurgia es una
fábrica de acero. Y el acero, como ustedes saben, es la amalgama de hierro con carbón. Entonces, estos famosos cementos mezclados con estos materiales de siderurgia, lógicamente pues tienen que ser más resistentes. ¿Por qué? Porque estas escorias que salen de las fundiciones, ¿no? Lógicamente ustedes saben que el hierro, el fierro, con el carbón, ese acero, lógicamente pues se nota que le aumenta la resistencia, ¿no? Y además son materiales que han sido también calcinados, ¿no? en los altos hornos, ¿no? Mucho más que el cemento Portland, ¿no? La temperatura de los hornos siderúrgicos debe ser 2000 grados, 1800 o más, ¿no? Entonces, estos famosas escorias, cuando los molemos muy finamente, igual que el clinker, y lo mezclamos, podemos obtener estos cementos siderúrgicos que generalmente se caracterizan porque aumentan más la resistencia del hormigón. Ahora no sé con cuánto se mezcla. Estos son mezclados también con otras escorias, que pueden ser escorias inclusive de estaño. Ustedes saben, por ejemplo, la fundición de Vinto en Oruro produce grandes cantidades de escoria. Y son montañas. En Vinto hay montañas de escoria, que básicamente es el material que todavía tiene inclusive algo del mineral que se ha quedado. Y es igual que la escoria del acero. Entonces, lógicamente son materiales, además son pesados, y si los molemos, el molido debe ser muy difícil, ¿no? Pero y lo molemos con el clinker, podemos obtener cementos. También acá podemos hablar de que hay también cementos mezclados con pusolana y con escoria de altos hornos. Ya no le voy a poner el nombre, pero también son cementos que se pueden también mezclar, más allá del 15, 25%, 30%. Ya no son cementos Portland de ninguna manera. Y así podemos encontrar toda clase de cementos. El cemento blanco, por ejemplo, es un cemento. Aquí vamos a poner otros. El cemento blanco no voy a poder escribir cemento blanco. Aquí tal vez vamos a escribir así mejor. Cemento blanco. Es un cemento que ya no es Portland. Podemos hablar del cemento grouting, creo que es cemento que sirve para rellenar. Podemos hablar de cementos bueno, pues voy a hablar tantos cementos que ya ni siquiera quiero pronunciarlos, pero el cemento de humo de sílice, que es muy famoso. Ya. Y otros, infinidad, no vale la pena. Entonces, solamente quería hablar yo de este cemento que me interesa mucho. No es sílice, es sílice. Este cemento de humo de sílice, que he tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo un poco, dice que puede llegar a resistencias de hasta, aquí vamos a poner si menor o igual, a 1200 kilogramos
centímetro cuadrado. O sea, equivalente a 120 megapascales. 120 megapascales. O sea, fíjense, los anteriores hemos llegado a 50, 60, 70, por ahí, ¿no? Se pueden llegar un poco más también. Pero este cemento de humo de sílice, o el cemento negro que llaman, puede llegar hasta 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, un hormigón con este cemento se puede tener una resistencia de 1.200 kilogramos centímetro cuadrado. Digamos 4 veces más que un hormigón normal. 4 veces más. Si el hormigón normal es 300, este puede llegar 4 o 5 veces más, ¿no? Este cemento, como su nombre indica, humo de sílice. ¿Qué es el humo de sílice? Es el hollín o el polvo del hollín del diamante. O sea, esto tiene que ver con el diamante, con la fábrica de diamante. Antes, lógicamente, los diamantes se encontraban casualmente a flor de tierra, pero diamante ahora se los puede fabricar. ¿Alguien me puede decir de dónde viene el diamante? ¿Qué es el diamante? El diamante es la piedra, es una piedra preciosa que está formado a base de carbón. El carbón en su fineza pura, ¿no? El diamante es el material más duro de los metales, ¿no? El diamante, ustedes saben, puede rayar, puede rayar o cortar cualquier otro material, ¿no? El diamante es un material muy duro. Fíjense ustedes, y pulir un diamante, en el pulido ahí aparece el polvo, hollín, ¿no? Que tiene el color negro. Ustedes no van a creer, pero ustedes saben que el carbón originalmente es negro, ¿no? Entonces, por eso que este es el cemento negro o humo de sílice, ¿no? Que es básicamente pues ese hollín. Y lógicamente cuesta pues, una fortuna, ¿no? Un kilo debe costar cuántos dólares, no sé, miles, tal vez lo que sea. Pero este cemento se usa pues para algunas obras especiales. Normalmente se usa, por ejemplo, para hacer monumentos. Ustedes saben que se puede hacer el dedo de un humano en un monumento, y lógicamente tiene que ser de un material muy, muy duro y moldeable. La ventaja del hormigón que es moldeable, entonces tú puedes moldear, pero lógicamente que tiene que tener mucha resistencia, ¿no? Los monumentos, en fin, algunas cosas muy delicadas, ¿no? Porque seguramente va a costar un montón de dinero. Y se parece mucho ya al metal. Podríamos decir que básicamente ya sería un fundido, ¿no? Ustedes saben que el fundido es también algo que se moldea, ¿verdad? Entonces, el hormigón que se hace con humo de sílice también es un material, como diríamos, fundido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta. Dígame. ¿Dónde se utilizan los cementos siderúrgicos o simplemente aumenta su resistencia a la aplicación de escoria? ¿Dónde se utiliza estos cementos siderúrgicos? Bueno, miren, nosotros para empezar podríamos hacer cementos siderúrgicos en Bolivia. Hay en otros países. Por ejemplo, Brasil. Brasil, que yo conozca, la Argentina creo que también tiene. Porque ustedes saben que Brasil es una de la mayor industria siderúrgica de todo el mundo. El Brasil tiene grandes industrias de siderurgia, de acero, por ejemplo, que vende a todo el mundo. Hasta la China va el acero del Brasil. Nosotros le compramos todo el acero que nosotros tenemos en Cochabamba, es industria brasilera, porque son grandes
grandes empresas que compiten inclusive en el precio, ¿no? Y como Brasil es un país fronterizo con Bolivia y hay además ferrocarril hasta Santa Cruz, siempre es mucho mejor traerlo de Brasil que traer de otro lado. En el Perú también hay siderurgia, en Chile también hay, pero de muy poca escala. En la Argentina también debe haber, sí hay. Y en fin, y otros países industrializados, Estados Unidos, tiene grandes fábricas de acero, también hay seguramente en la Europa, en la China, etcétera, en todo lado puede haber donde hay el carbón. Nosotros andamos hace 30 años, igual que Misicuni, con el tema del Mutún. El Mutún es una reserva de carbón de hierro grande que hemos intentado hacer la siderúrgica en el Mutún. Una empresa india creó, una china también han intentado, pero no han logrado consolidar por muchas razones que, bueno, no me corresponde explicarles a ustedes, políticas, económicas, comerciales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, hasta ahora no tenemos nosotros una empresa, una industria siderúrgica. Si lo tuviéramos, seguramente ahí tuviéramos cualquier cantidad de escoria de estos altos hornos. Y con esa escoria, lógicamente, podríamos producir cementos siderúrgicos. Ya entonces no tenemos en Bolivia. Y lógicamente, como estos cementos producen mayor resistencia, en el hormigón son más caros, pero tienen su aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, en el entendido de que hay muchas clases de cemento que nosotros ni conocemos, ni usamos, ni le damos la aplicación. Lo que yo puedo decir es que acá en Bolivia estamos cometiendo un grave error, ¿no? Que lo que hacemos es utilizar este cemento 1P30 para cualquier cosa, y eso no es cierto, ¿no? Deberíamos nomás usar diferentes tipos de cemento para diferentes tipos de obras o de aplicaciones constructivas. Llámese, por ejemplo, si yo quiero hacer una albañilería común y corriente, ¿por qué tengo que usar el 1P30? No necesito comprar, ¿no? Es como a un hambriento, tú le des un pan especial, si con un pan de batalla él está feliz, ¿me entienden? Entonces no necesitamos ni el 1P30 ni el 1. Es una albañilería, también un reboque, una mampostería, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de mampostería, no se necesita. Ahora, si yo quiero hacer una obra donde necesito, por ejemplo, hacer un edificio, entonces voy a usar el 1P30, 1P40. Si quiero hacer, no sé, un bloque de cemento que solamente sea un contrapeso, voy a tener que usar otro cemento del tipo 1, tipo 2, etcétera. Entonces, aquí viene lo siguiente, y les quiero comentar algo que no está bien. En primer lugar, dice que es correcto que no se deben mezclar los cementos en una obra, ¿no? Porque nosotros estamos muy mal acostumbrados y decimos, ¿tienes cemento? Sí. ¿Cuántas bolsas? 10. Y no sabes qué cemento es. Inclusive el dueño te puede dar 10 coboces, 5 viachas, 5 cemento canvas, mezclar. No se puede mezclar diferentes cementos, porque estos cementos tienen diferentes, por ejemplo, tiempos de fraguado, ¿no? Su hidratación es diferente, ¿no? Su resistencia es diferente. Lo correcto es decir, ir a una ferretería o una tienda que vende cementos y decirle, yo quiero hacer esto, quiero vaciar unas zapatas. Entonces te van a vender un cemento adecuado para una zapata. Así debería ser, que debería ser para mí el tipo 2, por ejemplo, porque ustedes saben que las zapatas están en contacto con las aguas freáticas. Y las aguas freáticas pueden tener algunos contaminantes, algunos agentes externos
que pueden destruir el hormigón en el tiempo. Entonces tendríamos que usar del tipo 2, por ejemplo. ¿Por qué? Y la zapata, ustedes saben que no necesita que sea muy resistente ni a la flexión. Más general se usa para darle una superficie de apoyo al suelo, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos usar, si quieres hacer un muro, quieres hacer una obra hidráulica, quieres hacer, etcétera, una presa, deberíamos usar diferentes cementos. Pero acá no es así, ¿no? Todavía estamos en lo antiguo. Deme 50 bolsas de cemento. Y nos dan 50 bolsas de cemento de cualquier marca. Lo único que nos importa es el precio. ¿Cuánto vale el Cobose? 50. ¿Cuánto vale el Viacha? 49. ¿Cuánto vale el Camba? Y así. Entonces, en base al precio compramos. No es así. No debería ser así. Es lo que yo en realidad critico como profesor de esa materia. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿O estoy diciendo algo equivocado? Hasta ahora todo, profe. Bien, mientras yo les digo, ahora ustedes saben que el cemento costaba 60 bolivianos. Ustedes se deben acordar, hace 2 años, 3 años. Bajó a 58, a 57. Creo que ahora ya está en 40 o 40 y tantos. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Cuánto cuesta un cemento Cobose, por ejemplo, en grandes cantidades? 40 y pico, 42, 43, algo así. Y sigue bajando. Y todavía no se vende como se vendía antes, ¿no? Porque hay una pequeña, la construcción ha bajado. Y ahí viene el cemento Camba que ha hecho furor. El cemento Camba tiene también algunas cualidades, que es un cemento estructural. O sea, quiere decir que solamente se debería usar para hacer estructuras de hormigón armado. Y no para una albañilería, por ejemplo. Habría que usar otro tipo de cemento, otra marca, con otras características. ¿Ya? Esa es mi recomendación, pero yo no voy a hablar ya mucho del cemento, pero les quiero decir que aquí no estamos acordando. En otros países, de los que yo conozco, cuando dice qué cemento quieren comprar, primero tienes que ir a una tienda donde solamente venden cementos. Eso es cierto. Y ellos te dicen, ¿qué cemento quiere? Tú le dices, no sé, depende. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer esto. Un momentito, venga por aquí. Entonces te dan el cemento y en la bolsa también dice cemento para esto, para el otro. Entonces, una tienda de cementos puede tener fácilmente 40 clases de cemento. Que diferentes marcas también, ¿no es cierto? No siempre de una sola marca. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una tienda de cementos donde venden cemento Cobose, Viacha, Misa, Camba, El Puente, cualquier cosa, pero lógicamente dándole una aplicación a cada uno de esos cementos. Algunos serán los mismos, pero un diferente fraguado, inclusive el color. Ustedes saben que un cemento Cobose tiene un color y el cemento Viacha tiene otro color. Creo que es más claro el Viacha, más plomo, el otro es más verde. Pues, ¿cómo puedo mezclar? ¿Cómo va a salir mi vaciado de diferentes colores? No puede ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar siempre un solo cemento. Bien, ¿no hay más comentarios? Bueno, pues ya que estamos con un problema de vamos a entrar ahora. Voy a dar por terminado los cementos. Y tal vez podríamos hablar. De este tema, que lamentablemente lo vamos a tener que usar así porque hubiera querido escribir, pero ustedes pueden escribir entonces esto, ¿no? Bien, voy a hablar de este tema, que era el que tenía que hablar, pero no de esta forma, estoy improvisando un poco, y se llama hidratación del cemento.
¿no? Entonces, yo siempre hablo de este tema, ¿no? Después de haber pasado las clases de cemento, se habla de la hidratación del cemento. ¿Qué es la hidratación del cemento? Cualquier cemento, ¿no? Cualquier cemento. Aquí podemos ver que la hidratación del cemento es el conjunto de reacciones químicas, ¿no? Es el primer concepto que yo doy siempre cuando hablo de hidratación. Es como María. La hidratación del cemento en realidad es el proceso de mezclar agua con cemento. Y, lógicamente, si hay el material inerte de los agregados, no importa, cualquier otro material, pero hidratar el cemento quiere decir mezclar con agua. Eso quiere decir. Entonces, en el momento en que mezclamos con agua, vemos que se producen una serie de reacciones químicas, ¿no? Que llevan con el cambio del estado plástico al estado endurecido. Esa es una de las consecuencias. Pero podemos decir también que en la hidratación del cemento, en estas reacciones químicas, químicamente el agua con el cemento se descomponen, inclusive con desprendimiento de calor. Y se forman nuevos productos, químicamente hablando también. O sea, por ejemplo, el carbonato tricálcico desaparece, el agua que es H2O desaparece, hidrógeno por aquí, oxígeno por allá y así. Y les digo también, en realidad, y además, la hidratación del cemento conlleva en este conjunto de reacciones químicas ruidos. Es una pelea de gatos ahí adentro. Afuera no se ve, no evoluciona, no se mueve nada. Afuera tú lo ves así, pero ahí adentro hay una pelea de gatos, de perros, y se muerden, se pellizcan, chillidos, gritos, ruidos, etc. Así se escucha, ¿no? Entonces quiere decir que hay en estas reacciones químicas hay unos cambios fuertes, inclusive de volumen, pero internamente, ¿no? Cambios de estado. Vean, el cambio de estado plástico al endurecido es un proceso del fraguado, por ejemplo, que es parte de la hidratación del cemento. Propiedades inherentes de los nuevos productos. Aquí se forma un nuevo producto. Químicamente desaparece la composición química del cemento y la composición química del agua. Desaparece. Y lógicamente dice acá que se forman hidróxidos, hidratos de calcio en forma muy compleja. Ya no es el mismo. Y en una parte que siempre aprovecho de hacer el resaltado es esto, ¿no? Que ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque ustedes tienen que saber cómo funciona esto del cemento, ¿no? Hay paradigmas, porque los albañiles, la gente que no sabe, dice cualquier cosa, ¿no? Y nosotros tenemos que saber con propiedad. Dice aquí, por ejemplo, que la velocidad que se desarrolla la hidratación es directamente proporcional a la finura del cemento. O sea, quiere decir que cuanto más fino el cemento, más veloz va a ser la hidratación. Eso quiere decir, ¿no? Directamente proporcional a la finura del cemento. Cuando el cemento no está bien molido, la velocidad de hidratación va a ser lenta. Y eso es muy perjudicial porque el fraguado también va a ser lenta y tal vez la hidratación no sea completa. ¿Entienden? Entonces, básicamente es proporcional a la finura del cemento e inversamente proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional al tiempo? Que quiere decir que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, a un principio es veloz, a un principio, ¿no? Pero después, cuando pasa el tiempo, ya es lento, la velocidad disminuye. Tal es así que a los 7 días, como podemos ver acá, ¿qué ha pasado?
¿Dónde está mi cuadrito? Ha desaparecido. Bueno, no importa. Todo me está yendo mal en esta clase desastrosa. Quería mostrarles ese cuadrito de los tiempos de hidratación del cemento, pero no es posible. Y ahora, entonces, quiere decir que a partir por decir algo, de un día, 2 días, la velocidad del fraguado va lentamente disminuyendo. A los 7 días más lento, a los 14 días más lento, a los 28 días más lento, a los 100 días mucho más lento y así. Por eso dice inversamente proporcional. Solamente a un principio es veloz la hidratación, después va disminuyendo. Aquí dice por lo que inicialmente es muy rápido y va disminuyendo paulatinamente con el transcurso de los días, aunque nunca se llegará a detener. Y eso es cierto. Supuestamente, teóricamente, jóvenes, el cemento sigue hidratándose con el tiempo. Después de 100 años, 200 años, seguramente sigue hidratándose. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, en los acueductos, cuando el hormigón está en contacto con el agua permanentemente, en los ríos, ¿no? El hormigón sigue aumentando de resistencia lentamente. Dicen, por ejemplo, que antes los puentes que se hacían de mampostería de piedra con algún cemento muy incipiente, con cal, cemento, aunque sea de mala calidad, y lo único que hacían era, hacían el puente con piedra. Han pasado 1000 años, 2000 años, y esa obra sigue en pie, nunca le ha pasado nada, y el hormigón parece que hubiera adquirido la misma resistencia de la piedra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el hormigón en el tiempo sigue siendo curado con el vapor del agua, del río, etcétera, quiere decir que su proceso de hidratación y endurecimiento sigue, como han visto ustedes, a los 180 días, ya ha llegado al 180%. O sea, quiere decir que ese plus se puede lograr siempre y cuando el hormigón esté adecuadamente protegido, digamos, mantenido, curado, como sea, ¿no? Hay varios puentes que hasta ahora existen en Bolivia, en otros países, que hicieron nuestros antepasados hace 500 años atrás, puentes de piedra, con cal inclusive, con cal y cemento, etcétera, que siguen de pie, no se han derrumbado y tanto le han dado el puente, le han dado un uso indefinido, digamos, infinito, y sigue cada vez más duro. Entonces podemos decir que el hormigón podía ser eterno, siempre y cuando esté protegido, ¿no?, de los ataques de ataques externos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. En cambio, hay hormigones que, como no están protegidos, posiblemente en un tiempo puedan desaparecer o perder sus resistencias, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, acá dice que aquí hay un mito, ¿no? Contrariamente, antes, hace años, decían que cuando se mezcla agua con cemento, básicamente solamente las partículas de cemento se endurecían, ¿no? Pero ahora no es así. Ahora podemos decir que el producto de hidratación de esos elementos han perdido su naturaleza química, ¿no? Han perdido su naturaleza. O sea, quiere decir que aquí dice, contrariamente a lo que se creía hace años, la reacción con el agua
no une las partículas del cemento, sino que cada partícula se dispersa, se descompone en millones de partículas de productos de hidratación y que dice desapareciendo los constituyentes iniciales. O sea, desaparece la composición química del cemento y la del agua y aparece otro. Entonces no es como muchos decían, el cemento lo único que hace es cuando se mezcla con el agua, el cemento se endura. No, no es así. Ya no es el cemento y es el hormigón. ¿Sí? Eso quiero que quede claro, ¿no? Hay un proceso desde acciones químicas que descomponen las composiciones químicas originales. También aquí dice que el proceso es exotérmico, generado también un flujo de calor hacia el exterior denominado calor de hidratación. También les había explicado que en el momento en que el cemento se hidrata y hay esa pelea de gatos, se desprende calor. Y se puede ver, inclusive en algunos, dependiendo de cuánto se mezcla, se puede ver el vaporcito que se forma. Y si ustedes tocan también con el dedo en ese momento, la pasta es caliente, hay desprendimiento de calor. Eso se llama calor de hidratación. Ahora, lógicamente, eso depende generalmente de la cantidad que se mezcla con agua y el cemento, y también depende seguramente de los climas, ¿no? Del tiempo, la temperatura, varios factores que hacen que se produzca este calor de hidratación, ¿no? Depende mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, buenas tardes. Dígame, señorita, buenas tardes. Una consulta. He visto que en construcciones, después de realizar todo esto, se endurece el hormigón y después de unos días le echan agua. ¿Eso es parte también de esta hidratación o cómo se le denomina ese proceso? Eso se llama el curado. Ahora vamos a ver. El curado es también una etapa del proceso de hidratación. Repito, el curado es también una etapa del proceso de hidratación. ¿Está bien? Hasta ahí llegamos, señorita. Pero su pregunta es muy pertinente. Vamos a entrar a esa etapa. Bien. Acá podemos ver que el cemento, cuando se ha mezclado con el agua, la primera etapa es el estado plástico, o también podemos decir aquí el estado húmedo, ¿no? O estado fresco. Estado fresco, estado húmedo, estado plástico, pero no podemos decir líquido. Ese es un error, ¿no? Cuando se mezcla agua y con cemento adecuadamente para un proceso de hidratación, no es necesario que la mezcla sea una mezcla líquida. Eso quiere decir que le estamos poniendo demasiada agua, ¿no? Entonces, no, hay que ponerle, para el proceso de hidratación, solamente hay que ponerle agua, la cantidad que necesita el cemento para hidratarse completamente. Y eso nos genera un estado plástico. Aquí podemos aumentar y decir un estado, bueno, no puedo escribir, se llama estado fresco o estado también húmedo, ¿no? En un principio. Entonces, lógicamente, como aquí verán que el agua con el polvo, ¿no? Y esta pasta es moldeable, básicamente es lo que queremos, ¿no? Le ponemos agua, primero para que se hidrate, se convierta en un estado plástico, en una pasta, y además para que sea moldeable, o sea, no tiene que ser también muy seco, porque no lo voy a poder moldear bien. Entonces, es una característica del estado plástico. Tiene que ser moldeable, trabajable, que moldeable quiere decir trabajable, que lo puedo trabajar. Entonces tengo que poner una relación de agua-cemento la menor posible. Porque, repito, si yo le pongo mucha agua, mi hormigón va a perder muchas propiedades y entre ellas la resistencia. Que hay algunas cosas que no nos interesan mucho. El primer elemento a reaccionar es el tricarbonato, etc. No interesa mucho, ¿no? El yeso, en ese momento del estado plástico, tiene esa es su misión, ¿no?
de contrarrestar la velocidad de las reacciones en el fraguado. O sea, el yeso es un regulador de fraguado. La acción del yeso es un regulador del tiempo de fraguado. O sea, con el yeso nosotros podemos regular el fraguado. ¿Qué quiere decir regular el fraguado? Quiere decir que normalmente el hormigón, cuando está en estado plástico, solamente debería tardar aproximadamente 1 hora. Aproximadamente, puede ser que sea 45 minutos o 1 hora y cuarto, pero aproximadamente 1 hora, y para eso se pone el yeso, para que ocurra eso, que el estado plástico esté solamente hasta ahí, y a partir de la hora, el hormigón ya entra en el proceso de fraguado, y el proceso de fraguado es cambio de estado, ¿no? De la pasta al sólido. Entonces, para eso se coloca la cantidad de yeso. Aquí dice 40 a 120 minutos, es un aproximado, pero 1 hora está al medio, ¿no? 40 minutos es el inicio del cambio de estado, el estado plástico pierde, ¿no? Termina el estado plástico, pero también está en este rango. Por favor, ponga nota, de 40 a 120 minutos. Hay cementos que hacen en 40, en 45, otros un poco más, ¿no? Por eso es que no podemos mezclar cementos, porque estaríamos alterando esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es el estado plástico, en el estado en que el hormigón es transportado, colocado, moldeado, vibrado, compactado, etcétera, etcétera. Y eso lo tienes que hacer en este tiempo, entre 40 y 120 minutos, no más. Si tardas más de este tiempo, querría decir que ya no está el estado plástico, ya es un estado no plástico, digamos, medio sólido, y además que si tú lo mueves, ya no tiene la cohesión, ya no tiene el colado, porque ustedes saben que el hormigón el cemento es como un pegamento, ¿no? Por eso se llama aglomerante, es un aglomerante. ¿Sí? Pues tienen que hablar así con propiedad, jóvenes, porque no podemos decir nomás, el cemento, así, ¿no? Ustedes tienen que saber qué es lo que ocurre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es el primer estado, la primera etapa del hormigón plástico, o también se llama fresco o estado húmedo, pero nunca líquido. Nunca digan líquido porque no es líquido. Es una pasta, como su nombre indica, una pasta. Algo que puede ser trabajable, moldeable, manejable, dócil, transportable, compactable. Eso quiere decir compactable, ¿no? Que lo puedes compactar, lo puedes vibrar, y el hormigón no pierde su estado original de pasta, ¿no? Sigue íntegro. No hay mucho. Cuando le pones mucha agua, van a ver ustedes que el agua se sube hacia arriba, eso se llama exudación, ¿no? Y además los agregados se disgregan, se segregan. Todas esas cosas no se puede conseguir si es que no tenemos este estado plástico. Bien. El otro estado es lo que se llama el fraguado inicial. Entonces, después de los 40 o 120 minutos, viene esta etapa que se llama fraguado inicial. Y el fraguado inicial, como ven ustedes, ya quiere decir que el hormigón ha dejado de ser plástico y ha empezado a volverse sólido. Pero volverse, no se ha vuelto sólido todavía, empieza a volverse sólido. Y ahí es donde el hormigón no se le debe ya mover, ¿no? Ya debe estar colocado en su lugar final y no le tienes que mover. Porque si le mueves es como si le estarías descolando, digamos, ¿no? Estás sacando su cola, ¿entiendes? El pegamento. Estás modificando sus propiedades de cohesión. Entonces aquí empieza tal vez decir el endurecimiento, pero antes de decir eso, yo decía pérdida de la plasticidad, pierde su plasticidad, ya no se lo puede trabajar, ya no se le puede moldear, ya no se puede compactar, ¿no? Entonces, lógicamente, se llama el fraguado inicial. Y fraguado, como les digo, tal vez no está acá, quiere decir que es
el cambio de estado, del estado plástico al estado sólido. Eso quiere decir fraguado. ¿Alguna pregunta? Inge, Bien. buenas tardes. Entonces el fraguado no es lo mismo que la hidratación, ¿verdad? No, el fraguado es exactamente una etapa en el proceso de hidratación. Igual como dije en el curado. Es una etapa en el proceso de hidratación. La hidratación es un proceso que dura mucho tiempo, desde en el momento en que se mezcla con el agua. Y la hidratación, como os digo, puede durar cientos de años, 1000 años. Sigue hidratándose. O puede terminar, digamos, a los 120 días, a algo pero largo, más allá de los 100 días, podríamos decir, ¿no? O sea, quiere decir que la hidratación sigue, ¿no? Porque mientras tú le puedes echar agua al hormigón, el hormigón puede seguir hidratándose si tiene todavía algunas partículas de cemento que por alguna razón no han logrado hidratarse completamente. Eso quiere decir. Pero ya ese proceso de hidratación es pues muy lento, ¿ya? Pero yo les digo, el fraguado, escuchen bien, es una etapa del proceso de hidratación. Y hay un fraguado inicial y hay un fraguado final. El fraguado inicial, como han visto, empieza entre 40 y 120 minutos, depende del cemento. Y esto puede durar unas 10 horas, no sé cuánto dice acá. Puede ser 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Todo depende también del cemento. Ven ustedes, es algo que ya no nos interesa mucho, ¿no? Depende de la calidad del cemento y depende aquí del calcio, de la torbenorita, etcétera. Son elementos químicos, compuestos químicos, que hacen que el fraguado, el inicio del fraguado hasta el final del fraguado, puede durar más o menos tiempo, depende del cemento. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Aquí creo que dice algo de 4 horas. No sé, ¿están leyendo, no, jóvenes? Sigue. Este periodo dura alrededor de 3 horas, dice. Y también se producen, no es así, creo que dura más, ¿no? Yo he visto que podemos hacer la prueba de la aguja de BICAP en el laboratorio y podemos demostrar que más o menos, dependiendo del cemento, el cemento Cobose creo que tiene un fraguado de más o menos 8 horas, de 6 a 8 horas creo. Pero eso no es muy significativo, ¿no es cierto? Una vez que ya he terminado de vaciar, que frague en 3 horas o en 5 o en 8 horas, no interesa mucho, ¿no? Entonces, eso se llama el fraguado final, cuando básicamente el hormigón ha logrado solidificarse. En el fraguado inicial todavía no está 100% sólido, está empezando. Y en el fraguado final, quiere decir que ha terminado de solidificarse. No estará duro, pero se vuelve sólido. Sólido muy débil, digamos, en cuanto a resistencia. De una patada lo puedes destrozar, ¿me entiendes? Pero ya se ha solidificado, ha terminado su solidificación, su proceso de fraguado. ¿Se está entendiendo, verdad? Fraguado es el proceso en el cual el hormigón cambia de estado físico, de estado plástico a estado sólido, nada más. Ese es el fraguado final. Que aquí dice puede durar, tiene algún endurecimiento significativo, pero básicamente nada más. Otra etapa del proceso de hidratación es el endurecimiento. Y el endurecimiento se produce a partir del fraguado final. Y eso puede ser, como les digo, 3 horas, 6 horas, 8 horas. Varía mucho de un cemento a otro, pero que no es muy significativo, ¿no es cierto? No lo podemos catalogar la calidad del cemento por estos tiempos, no, porque al final el cemento es cemento
y después de los 28 días llegó a su resistencia, listo, se acabó. Entonces yo digo normalmente de 8 a 10 horas, siendo un poquito más prudente. Entonces aquí viene el proceso del endurecimiento. Por si acaso, jóvenes, en este proceso de endurecimiento ya se le puede echar agua extra, agua adicional, que es la señorita me preguntaba por qué le echan agua al hormigón después de que se haya endurecido o haya terminado su fraguado. Eso se llama curado, término de curado, no es de la medicina. Curado quiere decir aumentarle agua adicional de la mezcla, ¿no? A partir del endurecimiento o cuando ha terminado su fraguado. ¿Y qué quiere decir eso? El curado es un proceso, es una etapa en el proceso de hidratación que quiere decir que algunas partículas de cemento que no lograron hidratarse completamente lo pueden hacer en esta etapa. ¿Y por qué se dice que algunas partículas no han logrado hidratarse completamente? Porque a veces podemos tener el problema de que el agua, en vez de descomponerse y participar en el proceso de hidratación con el cemento, se ha evaporado, se ha salido. El agua se ha evaporado y eso puede ser por problemas de temperatura del medio ambiente. En lugares calientes hay mucha evaporación del agua. Entonces, lamentablemente, no se puede controlar eso bien porque no sabemos la temperatura adecuada, etcétera. Entonces, yo les puedo decir que la temperatura adecuada para un buen hormigonado tendría que estar más o menos alrededor de los 18 grados de temperatura, no más, ni menos, ¿no? Alrededor de los 18 grados, 15, 16, 18 grados, que no llegue ni al 20. Eso quiere decir que deberíamos vaciar nosotros en la mañanita, tipo 7 de la mañana, hasta las, ¿a qué horas? Digamos en Cochabamba, hasta las 9. Ahí se puede conseguir un buen hormigonado sin problemas de evaporación. Pero si yo me pongo a vaciar el hormigón a las 2 de la tarde, seguramente tengo que pensar que va a haber agua que se va a evaporar. Y no es cuestión de echarle más agua, jóvenes. No podemos decir, como se va a evaporar el agua, le pondré un poco más. No. ¿Por qué no? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué no? Porque afecta a la resistencia del hormigón. Desde luego que sí, pero la consecuencia es que, lógicamente, deja de ser pasta, ¿no? O sea, estamos diciendo que tenemos que lograr un estado plástico del hormigón. Van a ver ustedes que solamente se consigue con una cantidad de agua. Solamente. Si tú le pones más agua, ya la mezcla ya no es plástico, es muy fluida, muy aguanosa. Si tú le pones menos agua, la mezcla ya no es plástica, es una mezcla seca, ¿no? Que difícilmente se la puede trabajar, se la puede transportar, nada. Entrar en este estado plástico es bien complicado, pero para eso estamos nosotros los ingenieros, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que este estado plástico, y una vez que está en este estado plástico el hormigón, lo tenemos que colocar y vaciar rápidamente antes que haya evaporaciones, etcétera, etcétera. De eso se trata, jóvenes, ¿no? De que una vez que es el estado plástico lo tienes que vaciar lo antes posible, a los 5 minutos, 10 minutos. Cuanto más tardas en este estado, el hormigón está ahí, entonces empieza la evaporación y el hormigón se va secando. Entonces, echarle más agua ahí es un error garrafal. Es un error garrafal, ¿no? Entonces, mucho cuidado. El hormigón, por ejemplo, cuando yo veo ahí mezcladoras en las obras que están ahí haciendo dar vueltas, el agua se está evaporando. El hecho nomás de que la mezcladora dé vueltas y las piedras vayan chocándose entre piedras, produciendo calor, y eso genera calor y el agua se va evaporando. Van a ver ustedes que en 10, 15 minutos la mezcla ya no es plástica, es seca. Y si el chofer le ha aumentado agua para disimular, ya ha cometido un error.
¿ya? Yo les puedo contar muchas anécdotas de esto, pero básicamente hay que manejarlo así, en estado plástico. Cuando tú no puedes manejar en estado plástico, tal vez tendrías que usar algún aditivo, ¿no? Un aditivo fluidizante, un desatador de fraguado, alguna cosa así. Que, lógicamente, las empresas que manejan el hormigón así por mucho tiempo tienen que usar esos aditivos. Lo correcto, jóvenes, es que si tú tienes la mezcladora, una buena mezcladora, y mezclas con el agua, el cemento, la grava, la arena, todo lo que tú quieras, tendrías que inmediatamente, lo más antes posible, dejarlo en su lugar final, definitivo. Ahí no vas a tener problemas de pérdida de agua por evaporación. La mezcla se ha moldeado correctamente y la resistencia está muy bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El tiempo de endurecimiento está relacionado con el volumen del material? No. No. El hormigón se endurece en cualquier volumen. Y si tiene acceso o no al aire, tal vez es un factor o no, tampoco. No, tampoco, no. El aire siempre está ahí en el medio ambiente, y salvo que tú me dijeras que quieres vaciar en un lugar donde le has puesto en vacío, por ejemplo, lógicamente en un vacío, no sé cómo será el comportamiento del hormigón, ¿no? Porque no hay oxígeno, ¿verdad? Pero yo pienso que el oxígeno no tiene nada que ver en este momento, ¿no? Porque el hormigón no necesita oxígeno, no necesita nada. El hormigón ya es químicamente y está ahí. Pero lógicamente, no sé, vaciar en un vacío de repente tenga alguna consecuencia. No te podría decir, no sé. Pero no tiene nada que ver la velocidad del endurecimiento con el volumen del hormigón. No tiene nada que ver. Entonces vaciar, digamos, una presa de hormigón va a fraguar al mismo tiempo que una losa. Exacto, el mismo tiempo. Solamente que habría que mirar un poco el concepto de la evaporación, pero la evaporación es un fenómeno. La evaporación es pérdida de agua, no es que aumenta acelera el fraguado o desacelera, no. Pérdida de agua es otro fenómeno en el cual la hidratación no logra completarse. Ese es un problema. O sea, yo le tengo que poner agua para que la hidratación del cemento sea al 100%, sea completo, y le tengo que poner agua para entrar al estado plástico. Tengo que mirar esas dos cosas. ¿Ya? Ahora, si yo tengo algún proceso de evaporación inevitable, entonces tal vez tendría que ponerle un poquito más de agua, pero en el entendido de que luego de estar un poco líquido se va a volver plástico en ese pequeño tiempito. Podría jugarse así, pero con eso estamos arriesgando la resistencia. Normalmente a veces se hace eso, ¿no? En lugares muy calientes, tomando en cuenta que hay evaporación, se le puede mezclar un poquito más de agua. La mezcla en un principio es fluida, pero cuando ha llegado el momento de vaciar, la mezcla se ha vuelto plástica. ¿Por qué? Porque se ha perdido un poco de agua. Eso se puede hacer, pero es muy riesgoso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿cómo hace el hormigón para fraguar debajo del agua? Como por ejemplo, hay puentes que se han hecho, ¿no ve?, en el mar. ¿Y sí, cómo hacen eso? No, de principio el hormigón, cuando empieza el fraguado, no tiene que estar en contacto con el agua. Normalmente cuando se hacen obras en el fondo del mar o del fondo del río, de una laguna, lo que sea, se utilizan campanas que separan el agua, unas campanas de vidrio, y se vacía ahí adentro. Entonces se separa básicamente el agua. Es una especie de campana. Imagínate una botella, digamos, una botella, y tú puedes hormigonar ahí adentro de la botella que en su base esté abierto, ¿no? Y eso lo clavas
al suelo y le sacas el agua. Entonces, lógicamente, ahí vas a tener dentro de una botella el hormigón, ¿no? Con su base abierta, pero la base está en el suelo, ¿no es cierto? Esa es una forma, lógicamente son vaciados muy complicados, ¿no? Por ejemplo, vaciar en los ríos del Chapare, ustedes saben bien que se han vaciado las pilas, las fundaciones, a 3 metros de profundidad, ¿no? Y el río estaba ahí, entonces con agua freática, con todo. Por más que no puedes desviar, digamos, las aguas del río, lo que se han usado han sido esas famosas campanas de vidrio, donde lógicamente trabajar ahí adentro, un obrero solamente puede aguantar un tiempo breve, ¿no? Entonces se vacía y el hormigón, o el obrero puede estar un ratito y tiene que volver a salir porque se puede asfixiar, ¿no es cierto? Porque hay poco oxígeno, el calor, además el calor de hidratación del hormigón. O sea, esas son experiencias que yo he escuchado cuando se hacían las obras en los ríos del Chapare, ¿no? Los americanos, grandes dificultades en hacer los puentes. Y ahora también deben estar cuando están haciendo la doble vía, visto que los puentes tardan mucho tiempo en hacer sus fundaciones. Pero no tengo yo experiencia en el mar, pero ustedes han visto que se han hecho grandes obras dentro del mar, pero tiene que ser así, con campanas de vidrio. Con campanas, o no siempre de vidrio, algún elemento, un volumen que pueda separar el agua, ¿no es cierto? Vaciar el agua, dejarlo ahí y hacer el vaciado. Una vez que has vaciado y has esperado con acelerante fragua, has esperado, por decir, algunas 4 o 5 horas, ya en ese momento el hormigón ha terminado su fraguado, y ahí sí ya lo puedes sacar, y ahí sí puede estar en contacto con el agua. ¿Alguna otra pregunta? Son curiosidades, ¿verdad? Son curiosidades. Porque si el hormigón estuviera directamente en contacto con el agua, no, pues se lo descompone, pues ya no habría hormigón. Básicamente el cemento se ha ido por otro lado y el agregado se ha bajado. O sea, no hay hormigón. El hormigón tiene que estar siempre en un estado donde no hay agua, pues. Ahora, se puede usar acelerantes de fragüe, ¿no? Por ejemplo, en las presas, en las fundaciones donde hay agua también, se puede usar un acelerante de fragüe, de manera que en poco tiempo, porque tú tienes que bombear, para que no haya agua tienes que bombear, de manera que el lecho donde tú vas a vaciar tiene que estar seco, ¿no? O semiseco, digamos. Tú vacías el hormigón, lógicamente con menos agua, haces el vaciado, sigues bombeando, hasta que llega un momento en que ha terminado su fraguado, se ha vuelto sólido, y ahí sí, dejas de bombear y se va a inundar con el agua, pero ya no le pasa nada porque ya ha empezado su endurecimiento. Por eso yo digo, cuando ha terminado el fraguado y empieza el endurecimiento, ya le puedes echar agua al hormigón, pero no con fuerza, ¿no? No hay que agarrar un chorro de agua porque lógicamente todavía está débil, el endurecimiento es débil, pero le puedes humedecer, por decir algo, o puedes ponerle una tela con agua húmeda, alguna cosa así, pero no vas a agarrar una manguera y le vas a presionar con presión de agua, entonces como el hormigón todavía está débil, seguramente lo puedes desintegrar, algún término, algo parecido, ¿me entienden? Ni siquiera tampoco puedes agarrar un balde y echarle con fuerza, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, mejor espera un día, ¿no? Para que hagas eso, porque ya al día, a las 24 horas, ya el hormigón ya está más duro que a las 10 horas. ¿Alguna otra pregunta? Inge, y digamos, si estuviéramos vaciando, digamos, cuando hace, digamos, demasiado viento, ¿esto puede afectar al fraguado inicial o no? Sí. No se puede, normalmente las normas del hormigón dicen que no se puede vaciar cuando está lloviendo ni cuando hay mucho viento. ¿Y por qué el viento? Porque el viento, jóvenes, evapora el agua. Saca el agua, inclusive cuando hay mucho viento, lo saca el agua del hormigón.
si ustedes podrían ver microscópicamente, ustedes van a ver que el agua se sale del hormigón, entonces lógicamente afecta la hidratación y no es recomendable. Ustedes han podido observar cuando tú tienes una ropa al secado y cuando hay viento se ha secado más rápido, ¿verdad? Más antes, con viento. ¿Por qué? Porque el viento saca el agua y lo vaporiza de la ropa, del hormigón, de cualquier objeto húmedo. El viento saca el agua, seca el agua. Ustedes, las secadoras, es viento. Eso es. Un viento, un aire caliente. Eso seca. Eso es. Entonces, lógicamente, no se debe vaciar cuando llueve, o cuando hay nieve, o cuando hay viento. ¿Alguna otra pregunta? En caso de que viera viento, ¿qué tan bueno sería poner plástico, envolverlo con plástico digamos, a las columnas, si vaciamos? Lógico, pero es que eso quiere decir que has terminado el vaciado. Yo he entendido de que tú estás queriendo vaciar hormigón en viento. Eso quiere decir cuando empieza a producir el hormigón en estado plástico, el viento le va a sacar el agua. Entonces, lógicamente, ese hormigón ya perdió buena cantidad de agua, entonces no se va a hidratar adecuadamente. Pero si has logrado vaciar y no había viento y está en la columna, lógicamente le puedes envolver con lo que sea. Eso lógicamente va a evitar que el agua se evapore, ¿no? En este caso el viento no evapora, sino extrae agua, saca el agua, elimina el agua, el viento. Lógicamente le puedes poner un plástico, es buena idea, pero tendrías que hacerlo el hormigonado antes de que venga el viento. En pleno viento no vas a poder, por eso dice la norma, cuando hay viento no vacíe, no hormigonee. ¿Otra pregunta? Ingeniero, Dígame. ¿En cuál de las etapas, si es que ahí existe la relación con la resistencia, o a qué punto llegas a alcanzar su resistencia máxima, y si la resistencia crece de manera exponencial o lineal? No, no es la resistencia del hormigón versus tiempo, no es ni exponencial ni es lineal. Es una curva, que les voy a mostrar más allá. Es una curva que de principio es rápido, es veloz, o sea, esa curva tiene una pendiente alta, y a medida que pasa el tiempo, esa pendiente va rebajándose hasta volverse horizontal, por decir algo. Entonces es una curva, parecida a una parábola, por decir algo, que tiene de principio la velocidad de ese endurecimiento es rápido, y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. Tal es así que a los 28 días, yo ya me he aburrido, ¿no? Sé que más allá de los 28 días sigue aumentando la resistencia del hormigón, pero ya no le hago caso porque ya es muy lento, puede subir muy poquito. Porque eso de los 28 días no es un tiempo mágico, digamos, no, en realidad es decir 4 semanas. Normalmente nosotros manejamos los tiempos de endurecimiento en semanas, ¿no? Primera semana, segunda semana, y las semanas son fáciles de controlar, ¿no? Empiezas un lunes, al otro lunes, así. Por eso es, jóvenes, alguna vez me han preguntado, ¿por qué 28 días? Son 4 semanas. Y la primera semana, jóvenes, el hormigón ha logrado el 70%. Básicamente si yo sé manejar bien, a la semana yo ya puedo utilizar ese hormigón porque ya tiene 70% de resistencia. O sea, no le voy a cargar hasta el 100%, pero si le cargo 70% o menos, ese hormigón ya va a resistir. La primera semana. En la segunda semana ya ha llegado al 85%, casi al 90%. ¿Ya? Y a la tercera semana ya el hormigón está en el 95%. Básicamente ya está casi en el 100% a la tercera semana. La cuarta semana ya es un aumentito nomás ya.
algo que ya no me afecta mucho. Y si fuera 5 semanas, va a ser casi un poquito más que las 4 semanas. Si hablo de 8 semanas, va a ser un poquito más que 6 semanas, así. O sea, quiere decir que a partir de los 28 días, el proceso de endurecimiento, o también se llama de hidratación, más propiamente dicho, es muy lento. Por eso digo, es inversamente proporcional al tiempo. Por eso no han entendido esa parte que les he dicho, ¿no? Inversamente proporcional al tiempo. Y eso solamente ustedes lo pueden saber. Los albañiles tienen otro criterio, ¿no? Te pueden decir cualquier disparate, ¿no? Aquí yo estoy hablando con ciencia, con tecnología, ¿no? Eso se llama velocidad de hidratación, no de fraguado, velocidad de hidratación. Y si está en el proceso de endurecimiento, entonces velocidad de adquirir resistencia. Velocidad de adquirir resistencia. Entonces, repito, la resistencia de adquiere el hormigón la primera semana rapidísimo, la segunda menos, la tercera menos, la cuarta menos, la quinta ya básicamente casi nada. Poco. ¿Sí? ¿Está bien? Si no hay más preguntas, vamos a entrar ahora a la estructura del cemento hidratado. ¿Qué quiere decir este título? Quiere decir que en el proceso de hidratación, ¿no? El hormigón, no cemento hidratado, podemos hablar del hormigón directamente, ¿no? Ha tenido diferentes estructuras, inclusive volumétricas, ¿no? Interior, exterior, etcétera, aspectos, colores, durezas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese se llama hormigón hidratado. Yo no le llamaría cemento hidratado, pero bueno, aquí todo habla justamente de la hidratación, ¿no? Como un concepto básico que es el comportamiento del concreto, ¿no? En su proceso de hidratación, ¿no? Cómo se comporta, cómo es ese hormigón, cómo es su estructura de ese hormigón. Cuando hablamos de estructura podemos hablar de volúmenes. Ustedes saben que originalmente, si hablamos de volúmenes, tenemos volumen de cemento, volumen de agua y volumen de agregados, que son los componentes principales del hormigón: agua, cemento y agregados. Pero como ha habido un proceso de pelea de gatos y perros, ¿no? Proceso de hidratación, ¿no? Entonces esa estructura, esos volúmenes aparentemente habrían variado. Por ejemplo, el agua como volumen ha desaparecido, ¿sí o no? En el hormigón, cuando el hormigón está en estado de endurecimiento, ya no hay agua, o hay muy poca agua, que le da el concepto de la humedad, pero ya no es el agua que yo le he echado. Yo le he echado, por decir algo, 180 litros de agua, y después de tanto ya no hay ese agua, solamente el hormigón está un poco húmedo, nada más, ¿verdad? Entonces, ese proceso se llama cambio de volumen, ¿no? Y el agua, lógicamente el agua ha desaparecido, se ha descompuesto químicamente hablando, y cuando ha desaparecido y una parte se ha evaporado, podemos decir que el agua ha dejado unos vacíos ahí adentro, unos huecos. Y esos vacíos son expresamente, hablando químicamente, que son parte del proceso de hidratación. ¿Por qué? Porque les quiero comentar que el cemento se ha hinchado, el cemento se ha inflado, ha aumentado de volumen. ¿Sabían ustedes eso? O sea, el agua desaparece en volumen y el cemento llena eso. Porque los agregados son materiales inertes, no cambia su volumen. El que cambia su volumen es el agua y el cemento. El agua desaparece el volumen y el cemento se hincha, se infla. Este proceso de disminución de agua, de principio se puede hablar
más o menos de un 25%, que es más o menos básicamente la pérdida de volumen de agua. O sea, y este 25% significaría el agua de combinación en el proceso de hidratación. O sea, yo necesito primeramente un 25% de volumen de agua para que el hormigón empiece a hidratarse. Bueno, eso lo vamos a ver después. Tal vez vamos a ver esto. Ay, vamos a ver. Esto no está bien. Vamos a dar la vuelta. Si se puede. A ver cómo haríamos esto. Así. No sé si puedo dar la vuelta o no puedo dar la vuelta. ¿Cómo se da la vuelta a esto? Ahí está. Así tal vez. Ya. Antes de explicarles esta teoría, les quiero mostrar esto que parece interesante. Fíjense ustedes, esta es la estructura del hormigón. No diríamos, o del cemento hidratado, por decir algo, ¿no? Bueno, aquí no están los agregados. ¿Ven ustedes este cuadrito, jóvenes? ¿Pueden ver? Sí, jefe. Muy bien. A ver, quiero mostrarles. Esto se llama estructura de la pasta de cemento, que yo le daría también hormigón, ¿no? Y esto es lo que quisiera mostrarles, que para mí es un poco difícil dibujar. Estas bolitas que ven acá, que son una especie de flóculos, ¿no? Que se puede ver con un microscopio, se llaman gel de cemento hidratado, el gel de cemento. Son unas cositas verdes, unos flóculos, ¿no? Y acá podemos ver entre cada flóculo, en cada bolita, hay unos espacios que se llaman poros de gel, que aquí no está bien escrito, poros de gel. Y aquí hay una especie de, no sé si lo puedo dibujar acá, aquí hay una especie de vacío. Sí. Aquí también hay otro. Esto es lo que se llama vacíos capilares o poros capilares. Estos vacíos, que aquí también hay otro, esta es la estructura del hormigón o del cemento hidratado. Estos vacíos o poros capilares es lo que ha dejado el agua cuando se ha descompuesto químicamente hablando. Entonces el agua, cuando se mezcla con el cemento, primeramente se forman los famosos gel de cemento. Este es el gel, son estos flóculos gelatinosos, son gelatinosos, y entre cada bolita y bolita hay los famosos poros, ¿no? Pero aparte de eso, ya el agua se ha convertido en gel de cemento, que después esto se va a endurar y se va a hinchar. Esto es lo que se hincha, ¿no? Y estos vacíos capilares o poros capilares que ven ustedes acá, que se forma de tramo en tramo, es lo que ha dejado el agua cuando se ha descompuesto químicamente, no cuando se ha evaporado, se ha descompuesto químicamente. Entonces, estos flóculos o gel de cemento, en el proceso de hidratación y de fraguado, en la etapa de fraguado, empiezan a hincharse. Y justamente para que ocurra este proceso de hinchamiento, de hidratación, es que debe haber esta cantidad de vacíos capilares para que se produzca la hidratación.
Entonces, en otras palabras, jóvenes, el cemento, para que se hidrate, necesita vacíos, que hayan vacíos ahí adentro. No poros, sino vacíos. Esto también es lo mismo, y esto también es lo mismo. Vacíos o poros capilares, ¿no? Así. Y este volumen es exactamente el volumen que ha dejado una parte del agua. Puede ser más o menos un 25% de la cantidad del agua que se ha convertido en poros y se ha descompuesto químicamente hablando, y una parte del agua se ha convertido en gel, en flóculos, en gelatinas. Qué importante es la estructura del cemento, ¿verdad? Ustedes no se están imaginando que así es, ¿no? Esta es la estructura del cemento, es lo que quiero mostrarles, ¿no? Así es. Ahora, lógicamente, si hubiera agregados, los agregados estuvieran por ahí, ¿no es cierto? Son materiales inertes. El agregado es un material inerte, que no produce ninguna reacción química ni física, nada. Ahí está, inerte. Nada más. Bien, entonces, con esto podemos decir, no sé si estará bien, a ver, alguna vez he criticado, en una especie de, en una estructura del hormigón, sino solamente pensando en el agua, podemos ver que el agua puede ocupar diferentes volúmenes en este proceso. Uno, que sería el más importante, que es el agua de combinación. O sea que el cemento, para hidratarse, necesita de principio una cantidad de agua de combinación que puede ser el 25% del agua que se dispone, por decir algo, 25%. Lamentablemente no puedo escribir así, 25% podría ser, aproximadamente. O sea, no todo el agua se convierte en agua de combinación, una parte de la cantidad de agua. Otra cantidad de agua se convierte en agua de gel, que es justamente que produce el cemento de gel, ¿no? Gel de cemento es debido al agua. O sea, una parte del agua se convierte en gel, que es el proceso de hidratación. Pero otra parte del agua, del gel, también logra evaporarse. Muy poco. ¿Ya? Entonces, el agua de gel, una gran parte, casi todo, se convierte en gel de cemento, pero otra parte, la flecha debe estar al otro lado, se evapora. Lamentablemente, tenemos que reconocer que hay una parte del agua que se evapora, tal vez muy poquito. Todo depende, les digo, de las condiciones climatológicas, etcétera, etcétera. También hay una cantidad de agua que tiene un porcentaje también más o menos del 20 y tantos %, que es el agua que desaparece químicamente hablando. Pero no toda el agua se desaparece. Nosotros también, ustedes, que un agua se combina, el otro agua se vuelve en gel, y una agua capilar, se convierte en vacíos capilares. Entonces, también esto tiene que ser, participa en el proceso de hidratación, porque, les digo, obligadamente el agua tiene que desaparecer químicamente hablando para que se formen estos vacíos. Esto se llama agua capilar. Agua, yo diría agua que desaparece. Desaparece. ¿Ya? Y también algo se evapora. Tampoco, no podemos negar esto. Dependiendo de las condiciones climatológicas, también parte de esta agua, en vez de descomponerse químicamente, también una parte se ha logrado evaporarse. Eso hay que controlarlo. Y finalmente, el agua en exceso, el agua que no se necesita ni para esto, ni para esto, ni para esto, es agua libre, que no participa en la hidratación, verán ustedes, y esta agua tiene que evaporarse. El agua libre tiene que evaporarse. No está ahí arriba, sino es un agua que está de más, agua en exceso. Esto se llama agua en exceso, que a veces
se pone esta agua para darle mayor fluidez al hormigón, mayor trabajabilidad, ¿no? Se puede poner esta agua, que muchos albañiles son los que reclaman que hay que poner esta agua, que no se necesita para la hidratación, pero se pone para efectos de darle mayor fluidez al hormigón. Esta agua, lógicamente, en el transcurso de las horas, se tiene que evaporar. ¿Y por qué se evapora? Porque básicamente el agua, el hormigón está caliente, entonces logra evaporarse fácilmente, o también con el tiempo, como la ropa se seca y al medio ambiente, esto también se va a secar, ¿no es cierto? Se evapora, se desaparece y no sirve para la hidratación. Este agua se llama agua en exceso, agua que no debería colocarlo, pero por razones de exceso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna curiosidad? Eso es lo que nosotros llamamos la estructura del cemento. Entonces, en la estructura del cemento hidratado, o del hormigón también podemos hablar, tenemos, por ejemplo, el agua capilar, tenemos el agua de gel y el agua de combinación. Vamos a ver después qué significa el agua de combinación, pero son 4 clases de agua. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Creo que hasta aquí vamos a llegar ahora. Tengo otra clase de hormigón 2 más luego, así que me van a disculpar. Tengo el tiempo limitado para terminar la clase. Así que les ruego que no hagamos más preguntas y la próxima clase puedo mejorar mi clase con la cuestión de la pizarra. ¿Muy bien? Yes, thank you.